¿Qué tal, compañeros? Los saludo de nuevo su amigo y compañero Daniel Carvajal. El día de hoy estaremos viendo el tema de algoritmos. Este tema se dividirá principalmente en dos partes, que será la definición y las técnicas de formulación de algoritmos. En la parte de definición veremos partes como de qué consta y qué se necesita para crear un algoritmo. Mientras que en la parte de técnicas y formulación veremos las etapas y herramientas que nos ayudarán para crear estos. Lo primero será la definición de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar respuestas a determinados problemas. Es decir, un algoritmo resuelve cualquier problema a través de unas instrucciones y reglas concisas, mostrando el resultado obtenido. Los algoritmos son muy importantes en el mundo de la informática, ya que permiten al programador resolver el problema antes de escribirlo en un lenguaje de programación que entienda la máquina u ordenador. Antes de escribir el código de un programa, hay que resolver con un algoritmo el problema que se nos plantea. ¿Qué quiere decir esto? Que un algoritmo nos ayuda a entender una problemática que tenemos que resolver, y antes de crear un programa que nos ayude a resolver ese problema, nosotros lo resolvemos, digamos, a mano, por así decirlo, y ya que tenemos eso, entonces sí procedemos a crear nuestro programa. Para desarrollar ese algoritmo necesitaremos ciertas herramientas que veremos más adelante. Principales características de los algoritmos. La primera de ellas es que son secuenciales. Los algoritmos operan en secuencia, deben procesarse uno a la vez. Deben ser precisos. Los algoritmos han de ser precisos en su abordaje del tema, es decir, no pueden ser ambiguos o subjetivos. O sea, no están a apreciación ni pueden dar dos respuestas. O sea, es algo específico. Deben ser ordenados. Los algoritmos se deben establecer una secuencia precisa y exacta para que su lectura tenga sentido y se resuelva el problema. Aquí el orden de los factores sí altera el producto, entonces es necesario tener el orden correctamente ordenado, porque si no los resultados no van a ser los que deseamos. Los algoritmos son finitos. Toda secuencia de algoritmos ha de tener un fin terminado. No puede prolongarse hasta el infinito, porque si no nuestros resultados o no nos van a dar, o nuestro programa puede que ni siquiera termine. Los algoritmos deben ser concretos. Todo algoritmo debe ofrecer un resultado en base a las funciones que cumple. Si no, ¿para qué estamos creando este algoritmo, este programa? Y por último, se dice que los algoritmos deben ser definidos. Un mismo algoritmo, ante los mismos elementos de entrada o input, debe dar siempre los mismos resultados. Si tú tienes un programa con un método ya representado y le metes siempre los mismos datos, por lógica, el resultado siempre debe ser el mismo. Si tienes un mismo método y no te da el mismo resultado, quiere decir que algo estás haciendo mal. Siguiente. Las partes de un algoritmo. Se divide fácilmente en tres partes. La primera, la entrada. En la entrada o input del algoritmo será donde se introduzcan todos aquellos datos que el algoritmo necesite para operar. O sea, en esta primera parte recibimos toda la información, todos los datos que vamos a necesitar para poder trabajar. La siguiente parte es el procesamiento. Con estos datos recibidos en la entrada o input, el algoritmo realizará una serie de cálculos lógicos o acciones para resolver el problema. Finalmente, la salida. Aquí es donde los resultados obtenidos en el procesamiento se mostrarán en una salida o output del algoritmo. Supongo que queda bastante claro este punto. Pasamos a la siguiente parte, que son los tipos de algoritmos, los cuales son 4. El primero de ellos, los algoritmos computacionales. Un algoritmo cuya resolución depende del cálculo, que puede ser desarrollado por una calculadora o computadora sin dificultades.
El siguiente de ellos son los algoritmos no computacionales, los cuales son aquellos que no requieren de los procesos de un computador para resolverse. Que pueden ser resueltos así, claro que sí, pero no es necesario. O cuyos pasos son exclusivos para la resolución por parte de un ser humano. El siguiente de ellos es el algoritmo cualitativo. Se trata de un algoritmo en cuya resolución no intervienen cálculos numéricos, sino secuencias lógicas y o formales. Y luego, por último, tenemos los algoritmos cuantitativos, que son lo contrario a los cualitativos, ya que aquí estos algoritmos sí dependen de cálculos matemáticos para dar con una resolución o resultado. Con esto terminamos la parte de definición del algoritmo. Ahora pasamos a la parte de las etapas de la formulación de algoritmos. Nuestra primera etapa es la definición. En esta etapa se especifica el propósito del algoritmo y se ofrece una definición clara del problema por resolver. Además, aquí se establece lo que se pretende lograr con su solución. Ya que tenemos esta definición, pasamos al análisis. En este punto se analiza el problema y sus características y se determinan las entradas y salidas del problema. De igual modo, también se realiza una investigación sobre si ya se conoce alguna o varias soluciones de este. En el caso de que ya se conozcan varias soluciones, entonces se determina cuál es la más conveniente para el problema que estamos tratando. Si no se conoce ninguna solución o no nos satisfacen las soluciones que ya existen, proponemos o buscamos una nueva. La tercera y penúltima parte es el diseño. Aquí es donde se plasma la solución del problema. Nosotros ya tenemos una idea de cómo resolver este problema y buscamos cómo resolverlo, la metodología, digámoslo así. Con este fin se emplea una herramienta de diseño que consiste en el diagrama de flujo y el pseudocódigo, los cuales les explicaré al final porque son conceptos que necesitan un poco más de detenimiento. Por último, tenemos la etapa de implementación. En este último paso es donde se realiza o se ve concentrado el programa y por ende se realizan varias pruebas para verificar claramente que el programa funcione correctamente y que esté desarrollando la metodología como debe ser. Como les decía, si tienes un método y le metes todo el tiempo los mismos datos, debe estarte dando todo el tiempo los mismos resultados. Y si no es así, hay que revisar porque algo está sucediendo mal. Formas de expresar un algoritmo. Un algoritmo puede ser expresado en 4 formas. La primera de ellas, lenguaje natural, el cual a veces no resulta del todo claro, pero es muy útil para problemas simples, claro está. El siguiente de ellos es el pseudocódigo. Luego los diagramas de flujo y por último los programas. El uso de algún elemento de la lista anterior para la expresión de un algoritmo se hace según el nivel de descripción de dicho algoritmo. Es evidente que el lenguaje natural es de mayor utilidad para transmitir las ideas del algoritmo. O sea, para desarrollar una idea es mucho más sencillo usar el lenguaje natural, claro está. Del lado contrario está el programa, ya que es más difícil de entender a simple vista, incluso para las personas que ya conocen un tanto del lenguaje. Y para las personas que no conocen el lenguaje, pues peor. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos programas, a pesar de que alguien ya conozca el lenguaje, ya conozca mucho, puedes estar viendo y decir, pues, ¿qué quiso hacer aquí? O sea, a veces no queda claro la metodología y pues se terminan dando confusiones y se complica el proceso de resolución. Por último, el pseudocódigo, los diagramas de flujo, se sitúan en un punto intermedio de comprensión entre el lenguaje natural y un programa. Digamos que es el puente que atraviesa entre el lenguaje natural y el programa. Es el punto de conexión donde el lenguaje natural pasa las ideas
y tanto el pseudocódigo, los diagramas de flujo pasan estas ideas al programa para que sea más fácil desarrollarlo. Estas dos herramientas, hablando claro del pseudocódigo y el diagrama de flujo, poseen un poder de expresión equivalente. Sin embargo, los diagramas de flujo tienen la ventaja de ser más gráficos y visuales. Veremos un ejemplo al final de la presentación. A continuación hablamos un poco del pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo o falso lenguaje? Está formado por una serie de palabras con un formalismo muy sencillo que permite describir el funcionamiento de un programa. Se usa tanto en la fase de diseño como en la fase de análisis. El pseudocódigo describe un algoritmo utilizando una mezcla de frases en lenguaje común, instrucciones de programación y palabras clave que definen las estructuras básicas. Su objetivo es permitir que el programador se centre en los aspectos lógicos de la solución de un problema. El pseudocódigo utiliza expresiones matemáticas, expresiones lógicas y la noción de variable. El pseudocódigo se puede extender para expresar tipos complejos y operaciones entre variables y constantes de este nuevo tipo. A continuación podemos ver un pequeño ejemplo muy reducido de pseudocódigo. Como podemos ver, comienza con una parte que se llama proceso y un identificador o nombre de este proceso. En mi caso yo le puse cálculo porque va a realizar justo eso, un cálculo, una operación matemática. En la siguiente línea está la declaración de variables. Real, ¿qué es real? El tipo de dato. ¿Qué son X y Y? Los identificadores de dos variables de tipo real. Como les comentaba anteriormente, un tipo de dato real es un número con valores decimales. En la siguiente línea vemos lectura de X. ¿Qué quiere decir esto? Que se recibe el valor por medio de la entrada, ya sea de teclado o de otra forma, y ese valor que recibimos lo almacenamos en la variable que identificamos con el nombre o la letra X. En la siguiente línea vemos cómo se multiplica X por sí mismo, o sea, X por X, y ese valor se le asigna a la variable Y. Y por último vemos que dice escritura de Y. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor almacenado en la variable Y lo mostramos, puede ser a pantalla o mediante otra forma de salida. Y para determinar que este proceso terminó, pues le ponemos fin proceso. Fácil y sencillo. Es un ejemplo muy pequeño. Ya durante la práctica se irán viendo ejemplos un tanto más complejos, más completos. Por último, tenemos el diagrama de flujo. Los diagramas de flujo son comunes en varios dominios técnicos y se usan para poner en orden los pasos a seguir o las acciones a realizar. Su principal ventaja es que tienen la capacidad de presentar la información con gran claridad, además de que se necesitan relativamente pocos conocimientos previos para entender los procesos y o el objeto del modelado. Por ejemplo, en el siguiente diagrama se presentan los procesos a seguir cuando alguien sale de vacaciones. Como podemos ver en la imagen, hay varias figuras. Rápido les digo. Los rectángulos demuestran acciones. El rombo es una decisión. O sea, si llegas a un punto donde debes decidir entre un sí y un no, se usa un rombo. Y el círculo al final de todo esto representa la finalización del proceso. Vamos de arriba hacia abajo, el start, el comienzo. La primera acción, cerrar todas las ventanas. Ya que cierras todas las ventanas, vas con la siguiente acción. La siguiente acción es cierre agua, luz y gas.
Ya que completas esa acción, vas con la siguiente, cerrar la puerta de entrada. Ya que completas esa acción, vas a lo siguiente, una decisión. Hay una pregunta, ¿hay un vecino de confianza? Entonces aquí vas por dos opciones, sí o no. En caso de que sí, entonces vas a la siguiente acción, dejas un duplicado de las llaves al vecino. Ya que completaste esto, terminas el proceso. En caso de que no haya un vecino de confianza, entonces no haces nada, simplemente se termina el proceso. Y bueno, eso es todo, espero que les haya quedado claro. Este, en caso de que hubiese alguna duda o comentario, estoy a su disposición mediante los medios que se dispongan. Hasta la próxima.